Habíamos hablado en algún momento de la voluntad permisiva de Dios. Nosotros tenemos libre albedrío y a veces tomamos decisiones que están reñidas con la voluntad de Dios porque ni siquiera le consultamos a Dios. Acá dice que el pueblo tomó como una excusa o como un argumento válido aparentemente que Samuel había envejecido y sus hijos ya no seguían los caminos de su padre, y entonces ellos querían un rey. Ellos no le preguntaron a Dios si Dios quería que esto ocurriera o no, o si Dios pondría otro juez y seguiría gobernando, seguiría siendo el gobierno teocrático. Pero ellos no consultaron a Dios. Ellos tomaron la decisión de pedir un rey. Entonces Dios les concedió. Pero les dijo, por boca de Samuel, le dijo a Samuel: ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y versículos 10 al 18, no vamos a leer todo porque es largo, ustedes pueden leer en sus casas, de 1 Samuel capítulo 8, del 10 al 18, Dios les avisa las consecuencias que iban a sufrir, lo que iba a pasar, lo que iban a pasar al tener un rey, que es lo que ellos estaban pidiendo. Y les va a llenar de impuestos y le va a usar a sus hijas, a todos los varones más fuertes, le va a mandar como soldados a la guerra, va a armar un ejército, lógicamente, para defender a su reinado. Van a tener muchos problemas con un rey, problemas que no tenían ahora. Pero ellos, en los versículos 19 al 22, dicen: pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y le había dicho Samuel en el 18, dice: y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habéis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Y el pueblo, ¿qué le respondió? Obstinados. Le dijo: y nosotros seremos, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros y nosotros seremos también como todas las naciones. Y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. El pueblo confirmó su deseo de tener un rey. Este fue el fin del gobierno teocrático en el pueblo de Israel. Ellos decidieron pedir a alguien que los gobierne, un ser humano que los gobierne. Y ahí comenzó el reino unificado. Ustedes conocen cuando Saúl fue elegido rey. Tenemos como el capítulo 9 de 1 Samuel, el capítulo 9 de 1 Samuel, pero él fue ungido. Ahí dice la palabra en 1 Samuel capítulo 10, versículo 1, dice: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Empezó el reino unificado. Era un reino unificado sobre Israel completo como nación, cuya capital era Jerusalén. Allí Saúl fue puesto por Dios como rey, fue ungido por el profeta, fue ungido por Samuel. Sabemos la historia de Saúl, la conocemos, no vamos a repetir todo lo que ha ocurrido. La obediencia parcial es desobediencia, él obedeció parcialmente a Dios y tuvo una consecuencia muy seria, que el reino fue traspasado de él. Ya sus generaciones no iban a heredar, porque en el caso de los reyes era por sucesión, seguían los padres a los hijos, los nietos, y así seguían dominando, gobernando a las naciones. Pero en este caso sabemos que tuvo que ser, murió hasta Jonatán,
que era un amigo de David. Inclusive el hijo menor, bueno, tuvo que morir toda la familia de Saúl en la guerra para que otra familia, el rey, sea de otra familia. Pero Dios ya había ungido a David. En 1 Samuel capítulo 16, en el capítulo 16, el versículo 13, dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó Samuel y se volvió a Ramá. David ungido también por el profeta como rey, segundo rey del reino unificado. Y Primera Reyes capítulo 2 estaba en la, no sé si ya está, si está pasando el PowerPoint, pero donde está Saúl, David, Salomón, reino unificado. Primera Reyes capítulo 2. Primera Reyes capítulo 2. Vamos a leer el versículo 39 del capítulo 1 primero, de Primera Reyes. Dice: y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón, y tocaron trompeta, y dijo todo el pueblo: viva el rey Salomón. O sea, fue ungido, también fue ungido por un sacerdote. O sea, también fue ungido de parte de Dios, el rey Salomón. Y ahí no sé si está por ahí el PowerPoint, donde donde está para que vayamos entendiendo cómo va esto. El reino unificado, Saúl, David. Ahí está, reino unificado, Saúl, David y Salomón. Para los que quieren anotar, ahí debajo de Salomón dice Segunda Reyes, capítulo 2, y realmente es Primera Reyes, capítulo 2. Ahí habla del reinado de Salomón. Primera Reyes, capítulo 2. Y yo di los versículos donde fue ungido cada uno de ellos. Saúl en 1 Samuel 10:1, David en 1 Samuel 16:13 y Salomón en 1 Reyes capítulo 1 versículo 39. De ahí en adelante, fíjense cómo van sucediendo las cosas. Y va, al haber renunciado ellos al gobierno teocrático como pueblo, fue en decadencia, fue despacito, de acuerdo a lo que nosotros podemos ver, pero para ellos era a pasos agigantados porque ellos estaban sufriendo las consecuencias. Después del reino unificado, la próxima hoja habla ya del reino dividido. En Primera Reyes capítulo 12 capítulo 12 al capítulo 16, el reino dividido. Ahí una parte Israel era gobernada por ciertos reyes y Judá por otros reyes. Ahí se dividió. ¿Por qué se dividió? Porque Roboam, si se acuerdan de la historia, el rey Roboam, ¿qué hizo? El hijo de Salomón, ¿qué hizo cuando fue y tomó el cargo de rey? Tomó consejo de los jóvenes, no tomó consejo de los ancianos, de los sabios de Israel, de los que tenían experiencia, de los que estaban acostumbrados a hablar con Dios y a preguntarle las cosas a Dios, sino que tomó consejo de los jóvenes y elevó los impuestos y puso un yugo muy, muy pesado sobre Israel. Entonces una parte se
se rebeló y ahí pusieron como rey a Jeroboam, que ustedes estarán viendo ahí, Jeroboam arriba en Israel y en Judá, Roboam. Roboam siguió en la parte de Judá. Después fueron pasando los reyes, ahí tenemos Nadab, Baasa. Yo tengo las citas acá, si después ustedes quieren, yo les paso las citas que ahí no están. Nadab en Primera Reyes 15, 25 al 32, Baasa. Ese Nadab reinó 2 años, después todo esto en Israel. Baasa reinó 3 años, Primera Reyes 15, 33 y Primera Reyes 16 a 16, 7. Ela, 2 años, reinó en Primera Reyes 16, 8 al 29, y Zimri, que reinó 7 días. Omri, después reinó 12 años, todos estos en Israel. En Judá, Roboam, Abiam y Asa. En Judá tenía la capital siempre en Jerusalén. O sea, y la parte de Judá fue a la que, como podemos decir que a la que Dios le seguía, o la que estaba más cerca, a pesar de que sus reyes por ahí estaban equivocados y hacían lo malo ante los ojos de Jehová, es la que mejor seguía a Dios, digamos, porque tenía Jerusalén, y en Jerusalén se adoraba a Dios. Ahí se iban de todas las naciones, de toda la nación iban a Jerusalén a adorar. Y ahí en la parte de Israel, en la próxima hoja está el rey Acab, que reinó 22 años, rey Ocosías, que reinó 2 años, Joram, 12 años, Jehú, 28 años, y en la parte de Judá, Josafat, Joram de Judá, porque había un Joram en Israel, y también en Judá había un Joram que reinó 8 años, Ocosías 1 año, y ahí la Atalía, la reina regente, mató a toda la descendencia real, y ella se quedó como reina regente, porque tenía un hijo de 7 años que era a quien ella le colocó como rey, y ella fue la reina regente de Judá. Después tenemos otra, acá tenemos Joacás, en Israel Joacás, Joás, Jeroboam II, Zacarías y Salum, y en Israel Joás, Amasías, Azarías y Usías. Sigue, fíjense la cantidad de reyes que pasaron en las 2 líneas, tanto en Israel como en Judá. Después, en la próxima tenemos Manahem, que reinó 10 años, Pecaía, Peca, con K, ¿no? 20 años, y Oseas 9 años. Y ahí se produjo la invasión asiria a Israel. En Judá tenemos Jotán y Acaz. Pero Israel, fíjense cómo va la cosa. Israel ya fue invadido por Asiria y ya quedó bajo el dominio de Asiria. Ahí en la próxima hoja pueden ver Israel invadida por Asiria. Siguió bajo el dominio de los asirios. Y Judá todavía tenía sus reyes. Ezequías, que reinó 29 años, se resistió a la conquista de Senaquerib, el rey de Asiria, porque Senaquerib fue el rey que logró poner cautivo o bajo sus dominios a Israel. Pero Ezequías, rey de Judá, resistió la conquista de Senaquerib. ¿Pero cómo lo hizo? Dejó entrar a los mensajeros de Babilonia y les mostró todos sus tesoros. Es como que hizo una alianza con los babilonios.
Y en 2 Reyes 20, 16 al 18, Isaías profetiza que sus tesoros y sus hijos, los príncipes, serían llevados por Nabucodonosor a Babilonia. Ellos le mostraron, él les mostró, miren toda la riqueza que tenemos, fíjense que bien estamos, podemos hacer una buena amistad, podemos aliarnos y podemos ser una nación poderosa. Pero ya fue profetizado por Isaías que ellos serían, que los tesoros de la casa de Jehová y que los hijos, o sea, los príncipes, serían llevados cautivos por Nabucodonosor a Babilonia. ¿Por qué? Porque a Dios no le agrada la alianza con nadie que no sea Él. Él era el soberano, Él era el único, y no, esto es lo que Él no toleraba. ¿Cuál era el principal pecado del pueblo de Israel, de los israelitas? La idolatría. Y ahora ya empezaron a hacer alianzas, querían hacer alianzas con los idólatras. Y Dios Él es inmutable. Hoy también nos dice lo mismo. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Su principio no ha cambiado porque Él es inmutable. Él, cuando el rey Ezequías fue y les mostró y ya pretendió hacer alianza con Nabucodonosor, es como que Dios bajó la cortina. Ya vino la palabra de parte de Dios por Isaías, por boca de Isaías, y le dijo: va a pasar esto, esto y esto con ustedes. Después hubieron 50. Ezequiel 29 años estuvo como rey. Manasés 55 años, Amón 2 años, y ahí vino Josías. Y Josías hizo las cosas bien. Y qué paciente que es Dios. Qué bueno, qué misericordioso que es nuestro Dios. Como Josías derribó los altares a Baal, destruyó las imágenes de acera, destruyó todos los ídolos. Incluso en Israel decidió hacerle, y al final decidió hacerle guerra a Necao, al rey de Egipto. Se le había relatado el por qué, dónde había empezado la última parte de la decadencia del pueblo de Israel. Pero Josías hizo bien las cosas. Él derribó los altares de Baal, instituyó el culto nuevamente, restableció el culto a Jehová, hizo lo que a Dios le agradaba realmente. Y entonces 31 años de reinado, un reinado largo tuvo. Y el pueblo de Israel siguió todavía sin que se cumpla esa profecía, sin que se cumpla la profecía de que los tesoros de la casa de Jehová y los hijos de los reyes, o sea, los príncipes, que serían llevados por Nabucodonosor a Babilonia. Todavía pasó el tiempo, porque Josías obedeció a Dios. Qué misericordioso es Dios. Si ellos hubieran seguido por el carril de la obediencia, no digo que no se iba a cumplir la profecía de Isaías, porque Dios sabía lo que iba a ocurrir. Pero cómo durante el tiempo en que su pueblo, el pueblo de Dios obedecía a Dios, como Él es como que frenaba todavía el castigo que ya estaba profetizado. Pero porque ellos estaban haciendo bien, estaban en obediencia. O sea, esto nos habla a nosotros como hijos de Dios. Seamos obedientes a Dios. Seamos obedientes, y la mano misericordiosa de Dios va a estar con nosotros. Siempre, siempre vamos a poder
vivir en bendición. No digo sin problemas, porque problemas vamos a tener, aflicciones vamos a tener. En ninguna parte de la palabra dice que no vamos a tener aflicciones, pero sí Dios dijo, yo estaré en vuestras aflicciones. Y una cosa es pasar las aflicciones de esta vida de la mano de Dios, y otra muy distinta, cuando Dios no está en la noticia de la gente. Y después vino Joacás, 3 meses reinó, fue puesto por el pueblo y Necao lo llevó preso y puso a Eliacim, su hermano. Joacim, después viene Joacim, no sé si está ahí ya, ¿sí? 11 años reinó sobre 11 años tuvo el reinado, y dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Otra vez fue destronado, y ya fue destronado por Nabucodonosor, por el rey de Babilonia, porque ahí fue ya donde Nabucodonosor había, yo eso creo que había dicho ya el martes pasado, había tomado a Egipto y dejó al rey de Egipto, a Necao, lo dejó ahí en su ciudad. En pequeño le hizo como un cerco ahí en Egipto para que él esté allí dominando o manejando esa parte nada más, pero bajo el dominio ya de Nabucodonosor. Entonces, que era el rey de Babilonia. Y él pasó a ser el dominador imperial. Sitió a Judá en el 3er año de Joacim, y en el 4.º año de Joacim, y el primer año de Nabucodonosor, Jeremías profetiza los 70 años de cautiverio en Babilonia. Yo lo que quiero que tomemos en cuenta cómo va caminando, todo encaminándose al cumplimiento de las profecías. Jeremías 25, 1 al 14, nos habla de los 70 años de desolación, de los 70 años de cautiverio, pero todavía faltaba un tiempo. Y Nabucodonosor se llevó preso a Joacim, y se llevó además los utensilios de la casa de Jehová y a muchos del linaje real. Ahí dice ver Daniel 1, 1 al 4. O sea, ya ¿se acuerdan de la profecía de Isaías? Ya empezó a ocurrir. Ya empezó a ocurrir porque, ¿por qué empezó a ocurrir? Porque los sucesores de Josías ya fueron desobedientes a Dios. Ya cambiaron de vuelta el culto a Dios por el culto a los ídolos. Ya hicieron lo que quisieron sin consultar a Dios. Ya no había, así como al principio, un profeta que les ungía rey, porque ya no tenían a Dios en su noticia. Ya no, completamente, Dios estaba ausente totalmente de sus vidas y de sus decisiones. Por eso vino esta decadencia, por esto vino toda esta debacle. ¿Y de qué nos habla a nosotros? Porque todo lo que es profético y todo lo que ocurrió en la antigüedad a nosotros nos tiene que servir como lección. Está bien, vamos a estudiar todo lo que podamos, lo que más alcancemos del Apocalipsis, y para conocer, para saber, para enseñarle y contarle a la gente lo que les espera. Sí, es muy bueno, es muy lindo. Pero nosotros, ¿qué recibimos como enseñanza para nuestras vidas? Hoy en día, la debacle vino porque ellos cambiaron a Dios por otros dioses. La idolatría es el pecado más terrible para Dios. ¿Por qué? Porque le cambia a Él por otros dioses. Nosotros, los cristianos verdaderos, los hijos de Dios, lavados por la sangre de Cristo, que tenemos el Espíritu Santo, no vamos a ir detrás de las imágenes. Ya no vamos a hacerlo, porque sabemos que eso ofende a Dios. Pero si dejamos a Dios
o lo cambiamos por cosas o personas que ocupen ese lugar de Dios en nuestras vidas, el lugar que a Él le pertenece, que a Él le corresponde, también se viene la debacle de nuestras vidas. Porque ya el pueblo de Dios llegó este tiempo, ya cuando estaban a punto de entrar en la parte de la profecía de los 70 años de desolación, de los 70 años de cautiverio, pero ellos empezaron de a poco. Primero, dejaron a Dios de lado, el gobierno teocrático no les interesó. Pero siguieron con los reyes que eran ungidos por Dios. Venía bien todavía la cosa. Después fueron dejando de lado a Dios, y ahora llegaron a este tiempo en que ya se tuvo que cumplir la profecía de Isaías y después la de Jeremías. ¿Por qué? Porque ellos no solamente cambiaron, dejaron a Dios, permitieron la idolatría, después se hicieron idólatras. No nos olvidemos que lo de la idolatría comenzó con Salomón, y Salomón fue ungido como rey. Él fue ungido todavía por un profeta. Pero él tuvo muchas esposas y muchas concubinas. Sabemos que en total como 1000 mujeres. ¿Y qué hicieron las mujeres? Como dice la palabra, torcieron el corazón de Salomón. Está bien, para no andar mal con las esposas, vamos a poner allá en la esquinita de mi terreno, allá ahí ahí te voy a permitir que hagas un altarcito para tu rey. Y cuando él se dio cuenta, cuando se quiso dar cuenta, y ya era tarde, los ídolos estaban dentro de la casa real. O sea, es como Satanás hace las cosas un poquito, demasiado insignificante. No le va a hacer daño a nadie. ¿Qué te hace? Cuando nos damos cuenta, el enemigo se metió dentro de nuestra casa, dentro de nuestras vidas, dentro de nuestras familias y dentro de nuestra iglesia. Eso es lo que el enemigo quiere. Él avanza y avanza. Él no va a cejar en su empeño de destruirnos como personas, como familias y como iglesia. Ese es su deseo. Entonces, pongámonos fuertes. No permitamos que el enemigo tome parte en nuestras vidas. No permitamos que él tome parte en nuestras decisiones. No le demos lugar. Él es muy astuto. Salomón no quiso andar mal con las mujeres. ¿Cómo se va a estar peleando con las esposas? ¿Pero qué pasó? Ellas eran idólatras. ¿Cuál fue el error de Salomón? La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. El que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. El mismo principio. Él buscó esposas entre las mujeres de los pueblos vecinos. Y él era el gran rey Salomón, sabio, el más sabio sobre la tierra, el más rico sobre la tierra. Él podía hacer lo que él le viniera en ganas. ¿Quién le iba a decir nada a él? Entonces empezó a tomar esposas, y me imagino que habrán sido hermosas mujeres. Habrá elegido a las mejores mujeres de los pueblos de alrededor. ¿Y quién de las mujeres no habrá querido ser reina? No habrá querido ser esposa, o aunque sea concubina del gran rey Salomón. Por supuesto que sí. Pero el error de él fue involucrarse con estas mujeres. O sea, el error de él fue mezclarse con el mundo.
para nosotros. Dios nos manda que seamos santos. Santos es apartados para Él, y que llevemos esta vida así a Él le agrada. Entonces no se va a venir la debacle en nuestras vidas. Muchas veces sufrimos consecuencias por hacer cosas que a Dios no le agradan, por dejar de vivir en santidad. Entonces, decisiones que tomamos, cosas que hacemos, y vemos como estos reyes fueron llevando, encaminando todo a la bancarrota. Por ahí Josías se recató, Josías se dio cuenta, y 31 años de bendición hubo, hasta que él no consultó a Dios. Cuando el rey Necao le dijo: ¿para qué venías a salir contra mí en guerra si yo no vine no te estoy buscando a vos para pelear? No vengo contra tu reinado. No te opongas a Dios, le dijo Necao, porque yo voy de parte de él. Y era un egipcio, pero estaba sirviendo a los propósitos de Dios en ese momento, y le habló de parte de Dios. Y Josías igual no hizo caso. Y eso fue lo que le llevó a la muerte a Josías. Y ahí vinieron los otros reyes que ya estuvimos mirando, que dice que todos hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Ahí entonces llegan los reyes, el rey Joaquín, que también hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y fue destronado por Nabucodonosor de Babilonia. 3 meses y 10 días duró su reinado, y Nabucodonosor lo llevó a Babilonia junto con los objetos preciosos de la casa de Jehová, y puso a su hermano Sedequías por rey. ¿Qué decía el anterior? La anterior hoja del PowerPoint, ahí que Isaías había profetizado que esto ocurriría. Pasaron 55 años de Manasés, 2 años de Amón, 31 años de Josías. Si sumamos, ¿cuántos años son? 86, 88. Después tenemos 3 meses de Joacás. Ahí viene Joacim, 11 años más. ¿Cuántos años pasaron? ¿Cuánto tiempo tuvieron para darse cuenta que lo que estaban haciendo era malo y que le iba a traer consecuencias terribles, y que se iban a cumplir esas profecías que ya estaban ahí establecidas por Dios? ¿Por qué el ser humano es tan terco? ¿Por qué somos tan difíciles de convencer de que lo malo o lo que a Dios no le agrada nos va a traer tristeza, desazón, quebranto, pérdida? Y ahí con Joaquín, 3 meses y 10 días, ya Nabucodonosor lo llevó a Babilonia preso, y llevó los objetos de la casa de Jehová, y le puso a Sedequías, al hermano de Joaquín, lo puso como rey. Y Sedequías duró 11 años. Todavía hubo otro tiempo más. ¡Qué misericordioso es Dios! Veamos la misericordia de Dios. Así como es misericordioso con nosotros. A veces le desobedecemos, no le escuchamos, nos habla, y con tanto amor nos trata de convencer de que estamos haciendo mal, y que Él quiere bendecirnos, pero no nos puede bendecir si estamos en desobediencia. Y el ser humano, a veces el cristiano, el Hijo de Dios, sigue haciendo lo que a Dios no le agrada. Aquí 11 años más Sedequías. Jeremías 38, 14 al 28.
nos habla el 38, 14 al 28. Sedequías, ¿qué hace? Dice que consulta secretamente a Jeremías. Consultó al profeta. Tuvo la luz de consultar con el profeta Jeremías. Habrá dicho, bueno, está a mano acá, es el profeta de Dios, le voy a preguntar. ¿Pero qué hizo? Desoyó el consejo de Dios. ¿Cuántas veces consultamos y sabemos lo que dice la santa palabra de Dios, pero desoímos el consejo de Dios? Sabemos, estudiamos, conocemos, pero cuando llega el momento de actuar, actuamos como sabemos y como queremos. Y Dios no nos puede bendecir. Segunda Crónicas 36, 11 al 16, nos hablan de la rebelión y el cautiverio babilónico. 36, 11 al 16, dice, de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Eso es lo que yo le decía, que no hizo caso al consejo. Y se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, Dios de Israel. Y ahí se produjo, y ahí entran los 70 años de cautiverio babilónico. Allí es donde comienzan los 70 años de la profecía de Jeremías. La profecía de Jeremías 25, del 1 al 14, esa profecía es la que se cumple. 70 años de cautiverio. Dios no soportó más. Dios dijo, bueno, llegó el tiempo de que se cumpla. No hicieron caso, no les interesó todo el tiempo que les di para que se arrepientan y para que se vuelvan a mí y para que dejen a los dioses ajenos. Y ahí con Josías unos años de bonanza, porque obedecieron a Dios y la importancia que tenía el rey, porque si el rey mandaba, el pueblo obedecía. Josías, él en su corazón, él se había propuesto obedecer a Dios y todo el pueblo fue bendecido durante esos 31 años. Génesis capítulo 15, versículo 13, la profecía de esclavitud en Egipto. Levíticos 26, 14 al 46, reflexión sobre lo que después hablará Jeremías. El pensamiento de Dios no cambia. Jeremías 25, 1 al 14. El pensamiento de Dios no cambia. Él ya se había profetizado estos 70 años de cautiverio babilónico. Y en Daniel capítulo 9, Daniel, ahí cuando se produjeron los 70 años, y eso vamos a estudiar el próximo martes. Ahora sí vamos a entrar en Daniel y en las 70 semanas, cuando culminaron los 70 años de cautiverio, de este cautiverio babilónico. Ahí, entonces, Daniel dice, pero pasaron 70 años ya. A ver, 1, 2, 3, 4, 70 años de cautiverio ya. ¿Y por qué no se produce lo que Dios dijo que iba
que íbamos a volver a Jerusalén y que íbamos a ser otra vez el mismo pueblo, que le íbamos a obedecer a Él y que íbamos a tener una linda, una buena vida después de todo esto tan malo que pasamos durante 70 años. Le pregunta entonces dice, oró a Dios. El capítulo 9 de Daniel dice, oración de Daniel por su pueblo, oró a Dios, pidió perdón a Dios por sus pecados y los pecados del pueblo, se humilló delante de Dios y le preguntó a Dios, ¿qué pasa? ¿Por qué no volvemos? Está bien, ya pasamos, ya sufrimos, ya tuvimos lo que ya tuvimos lo que merecíamos. Todo este tiempo de cautiverio, se cumplió tu profecía. Ahora, ¿por qué no volvemos a nuestra tierra y no empezamos a disfrutar de las bendiciones? Y ahí le dice en el capítulo 9, versículo 20 de Daniel, le habla de las 70 semanas. Dijo, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Daniel capítulo 9, versículo 21. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. ¿Quién era Daniel para Dios? Me sorprende y realmente me conmueve. Al principio de tus ruegos, cuando él empezó a rogar a Dios, dice, ya fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y ahí le dijo, 70 semanas, no 70 años, 70 semanas de años están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ahí entran después, cuando por otra semana confirmará el pacto, que es lo que va a ocurrir después, recién después del arrebatamiento, esa última semana. Se confirmará el pacto con muchos. A mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esas son, así leyendo así, no entendemos nada. O sea, aparentemente es como que nos están hablando en chino, pero vamos a ir estudiando parte por parte lo que significa desde este momento. Yo quería llegar hasta acá para que se vea cuándo empiezan los 70 años de cautiverio babilónico, y una vez que se cumplen esos 70 años de cautiverio babilónico, Daniel habla con Dios, Daniel ruega a Dios, le pregunta y Dios le enseña y le cuenta a él y a nosotros lo que iba a ocurrir, y vamos a ver por la palabra que ocurrió y lo que va a ocurrir en la semana 70. O sea, 69 semanas se cumplieron de las 70. Ya se cumplieron 69 de esa profecía de Daniel. Y resta solamente la 70, que es la que va a dar comienzo ahora cuando la iglesia sea arrebatada, cuando seamos arrebatados,
son los 7 años de la gran tribulación. Pero hoy hay mucha tela por cortar todavía, entonces tenemos tiempo y bueno, vamos a ir despacito, cosa de poder ir entendiendo los propósitos de Dios para el futuro y lo que ya ha pasado para que lo sepamos. Que Dios les bendiga y bendiga su palabra.